Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos. Bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por tu sabiduría, por tu inteligencia, por tu amor que derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos das la fuerza suficiente para seguir adelante, pero sobre todo, Señor, vivir la vida a la que nos has llamado. Te pedimos asimismo, Señor, que sigas levantando el ministerio, que sea para tu gloria, para tu reino y para todo, Señor, que sea siempre en tu nombre bendito, mi Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí, aquí peleando con unas personas que se creen judíos, pero no saben ni escribir español. Pero bueno, ya Dios les mostrará el verdadero, ¿cómo se llama? El verdadero camino, verdad y vida, ¿no? Porque, ay no, hay tres personas que son necias y ni con versículos bíblicos le pueden creer que exista eso, ¿no? Y en su misma Biblia, yo ni siquiera saqué la mía, obviamente son testigos de Jehová. Uno de ellos me dijo que Jesucristo no es Dios. Y con su misma Biblia le comprobé que hay tres versículos que se les olvidó borrar a ellos, donde dice que Jesucristo es Dios, en Romanos 9:5, en 2 de Pedro 1:1 y en Tito 2:13. Se les olvidó borrar y cuando se los muestras, empiezan a decir que fue un error de la traducción. Digo, entonces, ¿para qué leen la Biblia? Si su Biblia está mal, pues tírenla a la basura y vean alguna Biblia que de verdad no haya sido manipulada. Les hablo de la Reina Valera 1960 y terminaron pues enojándose bastante y pues bueno, ¿para qué les digo las cosas que me dijeron? Que según en otro idioma, pero pues si no saben escribir en español, pues mucho menos van a saber insultar en otro idioma. Pero bueno, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de estos hermosos versículos de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la palabra de Dios desea que nosotros comprendamos la unidad en el Espíritu, de cómo es que habita Cristo por medio de la fe en nuestros corazones, para que nuestros cimientos se consoliden en el amor de Dios en toda circunstancia, y que la humildad y la mansedumbre se manifiestan con paciencia y perseverancia en todos nosotros, para cumplir lo que escrito está, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora sí renovados, viviremos la unidad del Espíritu, hablando la verdad con nuestro prójimo, perdonándonos unos a otros. Ah, qué bonitos versículos del día de hoy, y más el que cita de la carta a los tesalonicenses nuestro hermano Raimundo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿no? Y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me lo sé de memoria porque ese era cuando daba clases de ética cristiana, con un profesor que me invitó a acompañarlo como suplente, y dábamos clases de ética cristiana. Ese versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 teníamos que recitarlo de memoria cada vez que entrábamos a la materia. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Seguimos con los salmos. En esta ocasión iniciamos con el salmo número 54 y escrito está: plegaria pidiendo protección contra los enemigos, al músico principal, Enejinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo número 55, escrito está: plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros, al músico principal, Enejinot, masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mi cabeza echaron iniquidad,
y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellas. En cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios, Selah. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición, los hombres sanguinarios y engañadores que llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Salmo número 56, escrito está, oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellos en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en el Señor su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Bueno, con eso terminamos los salmos del día de hoy. ¿Qué vemos en común en estos tres salmos? Ok, son de aquellos salmos llamados imprecatorios. ¿Por qué su nombre? Porque el salmista está pidiendo que se destruya a sus enemigos. ¿Se acuerdan que comentamos eso hace poco con otro salmo? Donde decía, a ver, espérame. ¿Cómo es que alguien pide la destrucción de sus enemigos? ¿No dice la palabra que nuestro Dios es amor y que nosotros debemos amar a nuestros enemigos? Entonces, ¿por qué pediríamos la destrucción de nuestros enemigos? ¿Por qué le pediríamos a Dios la destrucción de nuestros enemigos? Ok, tenemos que ver una cosa, nosotros somos amigos de Dios, antes éramos enemigos a causa del pecado que había en nosotros. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor Jesucristo, se acaba ese muro de enemistad que teníamos con Dios. Y en vez de ser enemigos, ahora nos hemos vuelto sus amigos, hijos suyos, dice el Señor Jesucristo. Ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos, y qué amigo más grande aquel que da su vida por un amigo. Y el Señor nos dice que, ¿cómo se llama también el Señor Jesús? Nos dice que cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, nos hemos vuelto hijos de Dios. Hemos pasado de ser criaturas a ser hijos de Dios. Pero bueno,
Entonces, todo el mundo que no acepta a Dios, todo el mundo que no acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, se convierte en su enemigo. Y pongan atención ahí las sectas que niegan que Jesucristo sea Dios y Salvador de nosotros, porque entonces no tienen paz con Dios. De hecho, son enemigos de Dios todas esas personas que niegan la deidad de Jesucristo. Aquí sí vemos en el versículo de arriba, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. También lo dice Tito 2:13, también lo dice Romanos 9:5, también el Señor Jesucristo permitió muchas actitudes que solo se le deberían rendir a Dios. Leímos el Evangelio de Juan, donde Jesucristo dice 7+1 veces que Él es yo soy. Si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pide el nombre a nuestro Dios Padre Todopoderoso para que se los dé a los judíos, el Señor le contesta, yo soy. O sea, está mencionando el famoso tetragramatrón judío, un nombre que es tan puro y tan hermoso, tan santo, que el mismo judío no se atreve a pronunciarlo. Se pronuncia con las vocales, le estoy dando una clase rapidísima, con las vocales de la palabra Adonai, y por eso se le nombra. El nombre correcto en el hebreo sería Yahweh, ni siquiera sería Yahvé, ni siquiera sería Jehová, sería Yahweh. Jehová se toma por una transliteración al español, que por cierto muy mala, y por presión a las sociedades bíblicas, que insertó esa palabra en las Biblias que empezó a imprimir. Pero si vemos Biblias de la Reina Valera 1900 hacia atrás, vamos a ver que cuando dice, en donde dice Jehová, siempre ponen Yahweh, que es la corrección, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, la traducción más correcta. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que esos salmos imprecatorios, donde se está pidiendo la destrucción del enemigo, nosotros somos amigos de Dios, nosotros ya no somos enemigos, y somos enemigos pero del mundo que nos aborrece. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, el mundo a mí me aborreció y a ustedes también los va a aborrecer, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces, esos salmos imprecatorios, para nosotros se muestra la bondad y la misericordia de Dios cuando le clamamos por ayuda. Pero para aquellos que se consideran nuestros enemigos, la ira de Dios está sobre de ellos. Entonces, imagínense lo que va a pasar cuando la ira de Dios caiga sobre de ellos. Tan solo el saber que van directo al infierno ya les debería de dar un poquito de miedo, porque el dolor más grande que hayan pasado en esta tierra no se va a comparar con el dolor de no tener la presencia de Dios al lugar a donde van. Ese es el dolor más grande. Olvídense de las llamas, del fuego, donde se muelen los huesos, donde, ¿cómo se llama?, el lloro y crujir de dientes. Olvídense de esos. Si aquí nosotros estamos bendecidos en esta creación, la gracia común y la gracia salvadora la gracia común es para todos, la gracia salvadora es para aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo. Pero imagínense un lugar donde no exista la gracia de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Va a ser un lugar de tormento increíble. Por eso es que los salmistas piden protección contra sus enemigos, porque de hecho Dios también dice, mía es la venganza. Por supuesto que el Señor va a tomar venganza por cada uno de sus hijos. Si no es en este momento, si no es el momento en el que se le pide ayuda, pero siempre va a tener su recompensa. Recuerden que también la palabra de Dios dice que nosotros vamos a tener nuestra recompensa, que ya está escrita en los cielos, y los demás, los que dicen tonterías, los que blasfeman, toda esa lista que nos va a mostrar Pablo, son los que se van a ir directo al infierno. Inclusive el versículo más duro de la Biblia, no, Señor, Señor, no echamos demonios fuera en tu nombre. ¿Y qué les va a contestar el Señor Jesús? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. El hecho de que crean que están siguiendo a Dios, pero que renieguen o nieguen la deidad de Jesucristo, va a ser una de las causas por las cuales la ira de Dios va a caer sobre de ellos. Pero bueno, un comentario. Ayer les mostraba en el capítulo 2 que cuál es la señal de que mi salvación es segura, y decía la palabra, porque persevero en las obras que Dios preparó de antemano. No, hoy en la mañana me estaban haciendo ese comentario acerca, entonces si es por obras. No. Quiero que se entienda muy bien. Cuando tú eres salvo, sabes que eres salvo, y no haces las obras que Dios preparó de antemano,
como lo dice en Corintio, para que andemos en ellas, no las haces por miedo a perder tu salvación, las haces por amor de ese regalo que nos ha dado nuestro Dios Padre, y que con nada de lo que hagamos lo podremos pagar. Nada de lo que hagamos va a poder pagar ese regalo tan hermoso. Pero sí, el perseverar en la obra de Dios, en la obra de Jesucristo, es lo que da una muestra de nuestro camino de santificación cuando recibimos la salvación. Es como si fuera el resultado de la salvación. No es que perseverando nos ganemos la salvación. Simple y sencillamente que por resultado de la salvación, ¿cómo se llama? Es que perseveramos en la palabra de Dios. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener acerca de que somos salvos, de que no hay, permítanme un momento, de que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ganarnos esa salvación. Más bien, el fruto de esa salvación es que perseveramos en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Eso lo vamos a leer en la primera carta a los Corintios. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar y a terminar con la lectura del capítulo 3 del libro de Romanos, y escrito está. Acuérdense que ayer estábamos viendo la ley y los judíos. Ahora vamos a continuar con ese tema. Dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, le dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¡Wow! ¡Híjole! Miren, a mí, créanme, algún día, ojalá pronto Dios me permita hacer un en vivo, porque en el en vivo sí, pues me podría yo extender, nos podríamos extender a dar un poquito más de explicación. Desgraciadamente por el tiempo, desgraciadamente porque hacemos un video grabado, no podemos extendernos tanto, porque este capítulo que acabamos de leer es increíble y lo tengo que resumir en menos de 10 minutos. Ajá. Por eso siempre les decimos, escríbanos comentarios para apoyarnos mutuamente, para aprendernos de cada uno de nosotros mutuamente. Vamos a comenzar. Primero que nada, quiero que vean lo que dice el versículo 20 de este capítulo. Quiero que le pongan mucha atención. Lo que dice es, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren, como abogado les puedo decir, y es un principio rector del derecho, si no está prohibido, está permitido. Ajá, si no está prohibido, está permitido. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algún delito, bueno, que nosotros podamos considerar como delito, y no está regido por el Código Penal, por el Código Nacional de Procedimientos Penales, quiere decir que no estoy haciendo nada malo. Un ejemplo muy burdo podría ser que yo, si en el Código Penal o en las leyes no está tipificado el delito de cortar un árbol de una banqueta, de un camellón, y voy y lo corto y la policía me dice que eso está prohibido y yo le pido que me enseñe el reglamento o la ley o el decreto donde está prohibido hacer eso y no existe, no estoy cometiendo ningún delito. Lo mismo pasa con lo que acaba de decir Pablo. ¿Qué dice Pablo? Dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por mucho que intentemos ganarnos el favor de Dios por medio de la aplicación de la ley en nuestra vida, de tratar de seguirla toda la ley, con Dios no es a medias tintas, no es los que me convienen y los que no me convienen. Con Dios, si decides vivir bajo la ley, entonces tienes que cumplir con toda la ley, no con los que te convengan. Ah, es que yo no guardo el sábado porque la ley de Dios dice que no, que lo debo de guardar, ¿no? Pero entonces tendrías que sacrificar tu animalito, por lo menos cada año, cada fiesta, porque es mandato de Dios y Dios les dice, quiero que me sacrifiques un animalito de esta naturaleza, con estas características, que lo ofrezcas con el holocausto, que la grosura me la des a mí, que ciertas partes. Entonces, si con eso no están cumpliendo con la ley, no me vengan con el cuento que viven bajo la ley. Ajá, ellos dicen, no, es que el sacrificio de animales ya se acabó. No, no seas mentiroso, no seas huidizo. Si quieres vivir bajo la ley, tienes que cumplir con toda la ley. Tienes que atarle un listoncito azul a tus vestidos, porque así lo marca la ley. Tienes que ir por lo menos en cada fiesta al templo de Jerusalén para celebrar las fiestas. Entonces no me vengas con que tú vives bajo la ley cuando no eres capaz de cumplirla. Y además Pablo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, si yo conozco la ley, sé que eso que estoy haciendo no es agradable a los ojos de Dios. Ni siquiera yéndome a vivir a un monte, en una cueva y sin que ningún ser humano me rodee, voy a vivir exento de pecado, porque entonces no estoy cumpliendo con las ordenanzas de nuestro Señor, que celebre junto con el pueblo de Israel, con los hermanos en la fe, que celebre las fiestas. Entonces no estás viviendo bajo la ley, y la ley lo único para lo que sirve es para, ¿cómo se llama?,
que veas cuál es el pecado que está cometiendo. Y lo dice Pablo, no crean que lo estoy inventando yo, lo dice aquí el capítulo 3, versículo 20 de la Biblia Reina Valera. Y si lo quieren ir a consultar otra Biblia, con todo el gusto del mundo, porque esto no cambia, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si yo conozco la ley, sé cuán inmundo pecador soy, sé cómo, qué tantas transgresiones cometo diariamente para nuestro Señor Padre Todopoderoso. Gracias a Dios, Pablo de inmediatamente dice, la justicia es por medio de la fe. ¿Pero la fe en qué? Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ajá. Y el versículo 23 se pone peor, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no reconoces a Jesucristo, si no pones tu fe en el Señor Jesucristo, dice la palabra claramente, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo, en el versículo 24, agrega, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, yo no hago nada, absolutamente yo ni siquiera busco a Dios, ni siquiera puedo arrepentirme si no es que Dios no me da el don de arrepentimiento, ni siquiera tengo fe si Dios no me la da. Pero cuando Dios decide otorgarme esa fe, otorgarme ese arrepentimiento, me voy a los pies de Jesucristo y gratuitamente, para nosotros es gratuita, para Dios tuvo un alto precio, la sangre de su Hijo, la muerte de su Hijo. Dice que estamos justificados gratuitamente por su gracia. Entonces espérame, quiere decir que hago a un lado la ley y me sujeto a la ley de Cristo. La ley es perfecta, la ley es hermosa, la ley es pura, pero la ley de Dios, no todo lo que sacaron de las malas interpretaciones que se hicieron de la ley de Dios. No, la ley de Dios es santa, es pura, es perfecta, es hermosa. Pero aunque yo quisiera vivirla, que yo mañana me levanto a las 5 de la mañana y digo, hoy voy a vivir bajo la ley de Dios, no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque es imposible cumplirla. El único ser humano en su humanidad que la cumplió perfectamente, cada jota y cada tilde de la ley, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley de Dios, no los inventos que hicieron los hombres, los fariseos, los escribas, los saduceos, las sectas del día de hoy, que si no guardas el sábado te vas a ir al infierno y luego niegan el infierno, ¿no? Pero bueno, somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y nada más porque Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa la palabra propiciación? Cambiar de lugar. Yo tendría que haberme subido a ese madero, me tendrían que haber golpeado, abofeteado, escupido, pateado, puéstome una corona de espinas, clavádome en esa cruz, derramar toda mi sangre hasta aventar el agua. Y estar a punto de ser molido a palos, clavarme una lanza en el pulmón para ver si de verdad estoy muerto, pero ni con eso yo podría haber pagado la deuda que tenía con mi Dios Padre. Sin embargo, Jesucristo, al ser puro, perfecto, el Cordero santo, especial, preparado por Dios, para que por medio de su propiciación nosotros pudiéramos pagar la deuda que tenemos en nuestro Señor Jesús. Ahora, también dice que en ese tiempo manifestó justicia porque pasa por alto nuestros pecados. O sea, todos nuestros pecados han sido perdonados por medio de la redención que hizo el Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, Pablo dice, fíjense bien, lo que dice en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿A qué se refiere aquí? Cuando el judío decía, yo soy el escogido de Dios porque yo tengo la ley, yo tengo los medios para irme al cielo y ustedes se van a ir al infierno, ustedes los va a desechar Dios. Pero Pablo dice, ya quedó excluida esa jactancia. ¿Por cuál ley?
¿Por la de las obras? No, por la de las obras no. Aquí está claramente en el versículo 27, capítulo 3 de la carta a los Romanos, dice que nosotros no somos salvos por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Ajá. Y todavía Pablo agrega en el versículo 28, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ajá, sin las obras de la ley. Hace rato estaba leyendo un post de una persona que decía que Dios, que cuando tú eres gentil, Dios te aborrece. O sea, él quería que te conviertas al judaísmo, ¿no? Sin embargo, aquí también Pablo en el versículo 29 nos viene diciendo, ¿no está bien Dios de los gentiles? O sea, Dios es de los gentiles de Israel, de todos es el Dios de todos, no hay exclusión para él. Ayer leíamos que Dios no hace acepción de personas, Él es Dios de todos nosotros, creamos o no creamos en Él. Él es el Dios que preserva todo, el que creó todo, el que conservará todo y que reclamará el pago a aquellos que han decidido de manera consciente darle la espalda. Pero, aquí hay un pero, que ya no vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver mañana. Acuérdense que ayer les dije, yo no excluyo a la ley, quiero que se entienda muy bien. No estoy diciendo que la ley no sirve, no estoy diciendo que ya no debemos obedecer la ley, no estoy diciendo que la ley quedó abrogada. ¿Por qué? Porque mañana vamos a ver, porque Pablo cierra en el versículo 31, dice, luego por la fe invalidamos la ley, dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a ver a qué se refiere Pablo con eso. Pero entonces, vuelvan a leer, por favor, vuelvan a leer el capítulo 3 del libro de Romanos para que entendamos con esto muy bien. Ojalá pronto podamos dar otra vez clases bueno, es que el Señor me tiene amarrado porque soy bien, y bueno, ya verán ustedes algún día que presencien un debate mío, van a ver cómo soy bien malo. Pero bueno, bendito Padre, te agradecemos por este tiempo, por mostrarnos la luz y la verdad de tu palabra, porque sabemos, Señor, que solo en ti confiamos, porque tú nos has justificado, nos has redimido por el solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, esa gracia que derramaste sobre cada uno de nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor como Dios y Salvador, no la podríamos haber pagado con nada. Es un regalo inmerecido, Señor, es un regalo que no merecemos, pero que tú te dignaste dárnoslos por amor, Señor, por amor. Te agradecemos por haber derramado ese amor por nosotros, porque somos pecadores, Señor, y no teníamos con qué pagar, no teníamos cómo arrepentirnos. Hasta tú, Señor, nos has dado el don de arrepentimiento y el don de fe, para que nosotros podamos estar en tu reino celestial. Te agradecemos, Señor, por ponernos en este camino, por saber que vamos caminando directo hacia la meta, que el día que lleguemos, Señor, podamos decir frente de ti que corrimos la carrera, Señor, y que llegamos con la mirada puesta en ti. Únenos a todos los que somos de tu iglesia, Señor, que no existan denominaciones, que no existan sectas, sino que exista solamente nosotros los cristianos bíblicos, que solamente dependemos de ti, en ti confiamos y en ti hemos depositado todo, Señor, todo te lo entregamos a ti, y de la misma manera te pedimos, Señor, que sigas enseñándonos diariamente la verdad de tu palabra, que no se nos olvide leer, que no flaqueemos en dejar a un lado todo esto que hemos aprendido, sino que lo pongamos por obra. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesucristo Salvador. Y gracias, Señor Espíritu Santo. Bendito sea por siempre y para siempre. Amén. Pues con esto terminamos la lectura del día de hoy, señores y señoras. Y si mañana Dios lo permite, aquí estaremos nuevamente. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta luego.